Listo, vamos a dar una pequeña introducción a la transformación de esfuerzos. Pensemos en la vida real. Yo siempre que tengo un elemento estructural, sea el que sea, por ejemplo aquí en el ejemplo, tengo una viga, ella va a estar sometida a más de una sola carga. Nosotros, en el corte anterior, hemos manejado como si solo tuviésemos un momento o un momento en dos direcciones, pero no hemos considerado esfuerzos fuera del plano, o más bien en planos transformados. Entonces, por ejemplo, pensemos en el ejemplo donde yo tengo dos fuerzas, F1 y F2, en direcciones perpendiculares. Entonces, esas fuerzas por sí solas me van a generar cortante. ¿Por qué? Porque ambas están cortando la viga. Entonces, yo podría calcular su esfuerzo cortante, una fórmula que conocemos, B, Q y T. Eso. Y ya voy a tener esfuerzos por ejemplo, en el plano XY y otros esfuerzos, por ejemplo, en un plano XZ, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo no considero la condición plana, la normal, sino que considero un rectángulo que está rotado? Esta fuerza ya, además de ser cortante, me podría llegar a generar una carga axial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya estoy rotando mi plano y esta fuerza entra de manera perpendicular a este plano transformado. Entonces, ¿esto cómo se ve? Se ve en este ese cuadrado de esfuerzos, donde en el eje Y yo tengo un esfuerzo axial en Y y una cortante en un plano XY. Entonces yo tengo ya, por ejemplo, un punto donde en el X voy a considerar la axial en y en el eje Y, por decirlo así, voy a tener una cortante XY. ¿Listo? Y lo mismo lo voy a tener para el eje X. Entonces yo en el X voy a tener una axial en X y una cortante en el eje Y. Listo. Y aquí en la componente X voy a tener una cortante en el plano Y, pero en la dirección X. Literal, eso lo cambio. Pero si nos ponemos a pensar, yo necesito tener una estabilidad rotacional. Entonces, ¿qué significa esa estabilidad rotacional? Que si yo voy a tener esta cortante aquí en esta dirección y esta cortante aquí en esta otra dirección para que me equilibre las fuerzas, esto me va a generar un momento, ¿cierto? Y no hay nada que me compense ese momento porque esas cargas axiales no están haciendo momento. Entonces, en el otro plano, que sería la cortante tau YX, ¿qué quiere decir YX? Que está en el plano Y, en la dirección X. Voy a tener que colocar unas cortantes que me compensen esta rotación, que en este caso están rotando así. Entonces, por eso, yo coloco, o bueno, más bien que yo coloco, ellas están de manera reactiva, unas cortantes en esta dirección, ¿sí o no? Que ellas me están haciendo un momento opuesto y me contrarrestan ese giro y me da una estabilidad rotacional. Entonces, dado de que la distancia que hay de aquí a acá es la misma que hay de aquí a acá, porque yo sumo un cuadrado, un cubo, la cortante en la dirección XY tiene que ser igual al opuesto de la cortante YX. ¿Listo? Ahora, regresando a lo que estábamos hablando de planos inclinados, si yo inclino mi cuadrado, mi cubo, y lo veo desde un plano Y' y X', dejando el Z fijo, o sea, todo rotándolo con respecto
al eje Z, yo voy a tener unas componentes axiales y de cortante que son diferentes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al yo rotar esto, si yo cojo y yo roto esto, pensémoslo de cierta manera, esta axial en Y me va a aportar a este nube a la rotación. Y esta, por decirlo, esta cortante XY me puede aportar al nuevo esfuerzo axial. ¿Vale? Entonces, cuando yo roto mi plano, voy a tener unos esfuerzos de diferente magnitud. Y va a haber una cierta inclinación donde la carga axial se va a maximizar. ¿Vale? Donde una de esas dos se va a maximizar y la otra se va a minimizar. ¿Listo? Y lo mismo pasa con las cortantes. Al girar yo una inclinación diferente, no sé, una inclinación alfa, por ejemplo, las cortantes se van a maximizar y el esfuerzo axial va a cambiar. Puede que sea menor, inferior al inicial, bueno, tenemos que verlo. ¿Listo? A partir de esto sale el famoso círculo de Moore. ¿Qué consiste? Consiste es cuando yo tengo... ¿Qué es esto? Me actualizo Google Notes y consiste cuando yo tengo, como lo mencionaba anteriormente, dos puntos, uno asociado al eje Y, yo tengo un esfuerzo en Y y una cortante en el plano de X dirección Y, y yo tengo otro punto X asociado a una carga axial en X y una cortante que ya lo demostramos menos tau XY. Entonces básicamente en el círculo de Moore yo voy a tener dos puntos que son diametralmente opuestos. Pues por ejemplo, usemos el ejemplo BM. Yo voy a tener mi punto M que puede estar asociado, por ejemplo, al plano X, y mi punto, por ejemplo, N, asociado al plano Y. ¿Vale? Y ellos son opuestos debido a que este valor de la cortante es igual. ¿Vale? Este valor de la cortante es igual. Aquí, claro, el menos se lo coloqué a la X, pero puede ser que inicialmente ya fuese negativo, por ende está arriba, y el signo no hay lío, ¿vale? Entonces, a partir de que me diera un círculo de Moore, donde yo tengo diferentes propiedades, ¿listo? Ya puedo identificar que tengo un esfuerzo cortante máximo diferente a mi esfuerzo cortante en mi plano original, ¿listo? Aquí el esfuerzo axial aumenta, el esfuerzo cortante aumenta, pero podemos ver de que el esfuerzo axial disminuyó. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Cuando yo transformo, me roto mi plano, ¿vale? Un esfuerzo aumenta y el otro disminuye. En este punto aumentó y se volvió máximo el esfuerzo cortante, pero mi esfuerzo axial disminuyó. ¿Listo? Y de manera equivalente, yo aquí puedo girar mi plano, otro ángulo diferente, y mi esfuerzo axial se maximizó, pero mi cortante se hizo cero. Yo sé que esa teoría es rocosa, pero intentemos entenderla. Ahora, miremos cómo funcionan las inclinaciones en el círculo de Moore. Entonces, en el círculo de Moore, como ya teníamos la recta trazada, este de acá puede estar asociado a mi eje X y este punto de acá, N, puede estar asociado a mi eje Y. En el círculo de Moore, ¿cuánto es el ángulo entre estos dos puntos? 180, ¿cierto? Es una línea recta, el ángulo entre ellos es 180.
Pero en la vida real, ¿cuánto es el ángulo entre el eje Y y el eje X? 90 grados. Entonces, esto nos da una pequeña intuición. En realidad esto es una demostración durísima, decir que eso es el doble, pero eso es como una ejemplificación de que en el círculo de Moore los ángulos son el doble que en la vida real, ¿vale? Son el doble. Entonces, ese ángulo lo puedo llamar 2 alfa, ya que al yo girar este original alfa, se me va a generar el esfuerzo cortante máximo. ¿Listo? Entonces, a partir de ese círculo yo puedo intuir muchísimas ecuaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo intuir, empecemos con el esfuerzo promedio. Es el centro de la circunferencia. ¿Y por qué se llama promedio? Porque literalmente lo puedo calcular como el promedio de los esfuerzos X y Y. Entonces, este esfuerzo promedio va a ser igual a sigma Y a sigma X dividido entre 2. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo calculo el esfuerzo cortante máximo? Pensémoslo rápidamente. El esfuerzo cortante máximo es el mismo radio de la circunferencia. ¿Listo? Porque es la distancia que hay desde el centro a un punto. Del centro a un punto. Entonces, como en el centro el esfuerzo cortante, es 0, yo puedo definir el esfuerzo máximo como el radio. Pues el esfuerzo máximo es igual al radio. ¿Y cómo calculo el radio? Sencillo, es la distancia que hay entre dos puntos. Entonces, el radio sería igual, recordemos que para calcular la distancia de dos puntos puedo usar Pitágoras o ya la fórmula euclidiana, que es la diferencia que yo tengo entre dos puntos al cuadrado, ¿vale? Entonces, ese radio, si yo lo aplico a mi caso, sería igual a la distancia que hay entre sigma X menos sigma prom al cuadrado más la cortante, por ejemplo, XY menos 0, porque este punto aquí está sobre el eje 0, al cuadrado. Esta demostración también lo puedo hacer con Pitágoras, me va a dar lo mismo. Entonces, mi cortante máximo va a ser igual a la raíz de el esfuerzo en X menos, ¿quién es sigma prom? Es el esfuerzo en Y más el esfuerzo en X dividido 2. Y todo esto va al cuadrado. Más la cortante XY al cuadrado. Entonces, listo. Esto lo puedo simplificar un poquito más y me da que la cortante máximo va a ser igual a sigma Y menos sigma X dividido 2 al cuadrado más la cortante XY al cuadrado. ¿Listo? Y también puedo deducir fórmulas para el esfuerzo máximo, que es este punto de acá, y el esfuerzo mínimo. Entonces, el esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo promedio más el radio o el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo mínimo va a ser igual al esfuerzo promedio menos la cortante máxima. Ahora, para nosotros ingenieros civiles, lo más importante pueden ser las vigas. ¿Listo? Entonces, deduzcamos esas mismas fórmulas para una viga. Entonces, una viga siempre, o el 90% de los casos, va a tener un esfuerzo en X y obviamente una cortante en Y dirección X. Y el esfuerzo en Y va a ser igual
a 0, porque nunca tenemos momento en dos direcciones en vigas. Una viga solo tiene un diagrama de momento, ¿vale? Por ende solo tenemos un momento, no tenemos dos consideraciones. Ella no está, como por decirlo, expuesta a fuerzas que me generen momentos en otra dirección, digamos en nuestros análisis. Ya en la vida real puede que sí cuando llegue la carga de sismo, pero eso no lo vamos a tener en consideración. Eso ya lo hace un programa más avanzado, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, yo puedo volver mis ecuaciones que deduje arriba más sencillas. ¿Listo? Entonces, la cortante máximo va a ser igual a, si yo esto sigma y lo vuelvo 0, y este mero no me importa porque está al cuadrado, va a ser igual a la raíz de el esfuerzo en X sobre 2 al cuadrado más la cortante yx al cuadrado. Listo, aquí la coloqué xy, pero sabemos que es lo mismo, no nos vamos a salar. Y por ende, mi esfuerzo promedio va a ser igual a sigma x medios, ya que sigma y vale 0. O sea, las vigas son como una simplificación de la vida real. Listo. Entonces ya puedo escribir mi esfuerzo máximo como sigma x medios más la raíz de sigma x medios al cuadrado más la cortante al cuadrado. ¿Listo?